Buenos días, estamos iniciando el curso de análisis sociodemográfico, código ISO 02, correspondiente al semestre 2020, primer semestre de este año. Este va a ser un curso virtual, por lo menos hasta que se restablezca la situación de normalidad, y es primera vez que dicto un curso virtual y lo preparo, así que van a tener que tener un poco de paciencia. Las sesiones van a ser todos los miércoles. La parte teórica es un curso que comparto con el profesor Robin Cabanú. Él va a tener a su cargo la parte de laboratorio, la parte aplicada, y va a tener a mi cargo la parte teórica. La idea es tener reuniones todos los miércoles a las 10 de la mañana, por una hora más o menos, y la modalidad que vamos a utilizar mientras tengamos la modalidad virtual va a ser básicamente una presentación a cargo mío de un PowerPoint, unas preguntas sobre ese tema y una lectura, un video, seguida también de algunas preguntas que espero que puedan responder durante la misma clase, dándole tiempo para que vean el video y lean el texto, que van a ser textos cortos, y los que no están conectados les daríamos un plazo prudencial para que hagan lo propio. Esto es importante porque el sistema de evaluación va a basarse mucho en la participación de ustedes en clase en forma activa, de tal manera que podamos tener todos una participación constructiva. Voy a referirme en el día de hoy, que es la clase de inducción muy breve, a una revisión de lo que es el sílabus. Ustedes ya lo tienen colgado en intranet, también lo tienen en el Paideia, para explicarles un poquito qué queremos lograr en este curso y cuáles son los contenidos más importantes que vamos a trabajar. Se trata de una introducción, porque es el único curso de demografía de la carrera de sociología, que básicamente va a trabajar los principales conceptos, teorías y técnicas de análisis relacionados a las dinámicas demográficas. Se organiza en torno a las secuencias teóricas basadas en lecturas y trabajos prácticos realizados sobre la base de datos procedentes de diferentes fuentes de información demográfica en el Perú y otros países, sobre todo en América Latina, pero también vamos a trabajar alguna estadística mundial, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del curso? La idea es una mirada sociológica a la sociodemografía. La demografía tuvo su origen básicamente como una ciencia matemática. Sin embargo, tiene implicancias fundamentales. Marx decía que la población es la base de todo análisis social y trabaja tres variables importantes, ¿verdad? Lo que son los nacimientos, las defunciones y la migración, que son los tres componentes dinámicos a través de los cuales cambia la estructura, la composición por edades de la población. Vamos a revisar primero lo que son las teorías clásicas de la demografía, los trabajos previos a Malthus que existieron. Mucha gente piensa que Malthus fue el iniciador de la demografía, no es así. Antes que él, sobre todo en Arabia y en Asia, había algunos pensadores como Confucio y Ibn Khaldun que trabajaron temas de demografía, de crecimiento urbano, de migración y de crecimiento de las ciudades. Vamos a llegar después a trabajar todo lo que es el tema de la transición demográfica, que es el modelo más importante, y discutir en grupo trabajos que tienen que ver con la dinámica demográfica basada en análisis de cuantitativos por diferentes informes y fuentes de datos, incluyendo el censo 2017, pero también la encuesta demográfica y de salud. ¿Qué resultados esperamos ustedes del aprendizaje? ¿Qué queremos lograr con este curso? En primer lugar, los conceptos. Tener una idea clara de qué son migraciones, cómo se mide la fecundidad, la mortalidad, las tres variables básicas, tiene una serie de indicadores específicos y genéricos. Las consecuencias de la interacción de las tres dinámicas, la ecuación compensadora, lo que es la estructura por edades, el proceso de envejecimiento, el bono demográfico, al que pienso dedicarle bastante atención porque es un tema central para el Perú, y finalmente el tema de las políticas de población. La idea es explicar los cambios poblacionales y sus consecuencias sobre los diferentes hechos y procesos sociales. Yo diría que una de las cosas más interesantes es que ha habido 2 siglos en la historia peruana que han sido claves desde el punto de vista poblacional: el siglo XVI y el siglo XX. El siglo XVI marcado básicamente por la desaparición de casi el 80% de la población nativa. Desde esa época hasta bien entrado el siglo XIX, el Perú era una población carente de mano de obra. Temas como la mita, temas como el esclavismo, temas como el pongaje solo se entienden en una economía carente de suficiente mano de obra. Y el siglo XX, que se caracteriza por lo contrario, por una explosión demográfica inédita asociada a un cambio importante de la mortalidad, sobre todo la mortalidad adulta, y un incremento de la fecundidad que se mantiene casi sin cambios hasta fines de la década del 70. Entonces, la primera idea es que ustedes puedan trabajar estos conceptos, su medición con el profesor Cabanú y cómo se aplica a través del análisis social a los datos que tenemos sobre la transición demográfica. El segundo resultado de aprendizaje es que ustedes pueden describir y analizar los procesos demográficos y analizarlos en función a la estadística real, ¿verdad? Trabajando lo que son la estructura poblacional en el Perú contemporáneo,
los vínculos de interacción en este proceso de dinámica poblacional con la estructura por edades y el crecimiento demográfico y los principales procesos sociales, culturales, económicos y ambientales que implica la sociedad peruana. Una de las cosas más interesantes del siglo XX, en términos de el descenso de la mortalidad, que si ustedes miran el censo de 1940 es sorprendente, la vida promedio peruana no alcanzaba a los 40 años. Las mujeres vivían 1 año y medio, poquito más que los hombres, pero la esperanza de vida era muy muy baja, la misma que tenía Europa a mitad del siglo XIX. A partir de 1950, 1960 hay un descenso importantísimo de la mortalidad, sobre todo la mortalidad adulta. La infantil, vamos a ver, se reduce después, y alcanzamos hoy día el doble. O sea, estamos no todavía en los 80, pero estamos cercanos a los 74, 75 años de esperanza de vida promedio. Quiere decir que en un periodo de no más de 50 años se ha duplicado la esperanza de vida. Eso tiene implicancias enormes para el envejecimiento de la población. ¿Qué significa social y culturalmente una vida más larga? ¿Qué significa para el trabajo de las familias, para el tema de pensiones, para el tema del mercado laboral? Entonces, la idea es trabajar no solamente los conceptos, sino la dinámica y la interrelación entre los conceptos como segundo propósito o resultados de aprendizaje. El tercer objetivo es conocer y examinar críticamente las políticas mundiales y regionales de población, sobre todo la política peruana. Yo tenemos varios trabajos escritos al respecto, uno que he llamado Idas y Vueltas. Una de las cosas que Marx decía, y en eso se equivocó, es que él pensaba que las políticas de población iban a empezar en los países capitalistas, y no es cierto. Las políticas de población se han iniciado sobre todo en Asia, en la India y en China. Vamos a analizar el caso chino, que es muy interesante. Es la única sociedad en la historia de la humanidad que se propuso tener un hijo único por familia. Eso ocasionó una serie de cambios culturales y políticos muy interesantes, entre ellos el síndrome del 4-2-1, ¿verdad? 4 abuelos, 2 papás y un niñito. Algunos dicen que esta generación del hijo único va a ser la generación más engreída de todos los chinos, porque hay 6 adultos atendiendo a un pequeño niño. Las políticas de población en la India, que empezaron en los años 50, fue el país pionero. China empieza en los años 80. Y básicamente el tema de América Latina, que tiene una polémica muy fuerte con la Iglesia y las fuerzas conservadoras. Voy a contarles un poquito, porque yo participé en el Plan Nacional en la Política Nacional de Población del año 85, cómo se gestó, cuáles fueron sus limitaciones, qué pasó con Fujimori, todas estas discusiones sobre las elecciones forzadas, de las que yo también fui testigo, y lo que está pasando hoy día con la política de población, que básicamente brilla por su inexistencia. Finalmente, quisiéramos terminar el curso con el profesor Cadano, tratando de vincular los principales procesos sociales del Perú contemporáneo con el cambio demográfico. Les voy a mencionar un par solamente por plantear alguno. El cambio en género, en los roles de género. Una de las hipótesis que trabajamos en el curso es que la modernización cultural ha sido más rápida que la económica. Y por modernización cultural entendemos los cambios en la educación, en la salud, en la urbanización y en el acceso a la vida pública. Y especificando esa hipótesis, las mujeres han tenido un cambio social más violento y más fuerte que los hombres. Esto implica que la revolución de género a la que asistimos, tanto a nivel cultural como social, es un producto, entre otras cosas, del descenso de la fecundidad. Una madre con 5 o 6 hijos, que era la fecundidad que teníamos en los años 50, tiene muy poco tiempo para estudiar, para dedicarse a trabajar y hacer otras cosas. El descenso de la fecundidad, por tanto, está asociado a una liberación de la mujer, a un cambio de sus roles y a su mayor participación en la vida política y pública, incluyendo participación en el empleo. Es uno de los temas más interesantes de cómo lo demográfico nutre y da lugar a cambios profundos en el tema de este caso de diferencias de género y cambios en las revoluciones de género. El segundo gran tema en el caso peruano es obviamente la urbanización, ¿verdad? Si ustedes miran el censo de 1940, que no es tan lejano, 75%, 3 de cada 4 peruanos vivían en el campo, solamente alrededor de un 25% era urbano. Hoy es exactamente al revés. 76% de la población urbana y menos de un cuarto es rural. Esto es un cambio brutal porque hemos tenido un proceso de urbanización muy acelerada. Hay ciudades como Puno, por ejemplo, Juliaca, Chimbote, que crecían a tasa del 5 o 6% anual, las más altas del mundo. Y esto ha implicado problemas serios de transporte, de basura, de vivienda, que están asociados a un fenómeno demográfico, básicamente de migración del campo a la ciudad, que adquiere su pico en los años 60 y principios de los años 70. Que implica además, como ustedes bien saben, una serie de hipótesis, entre ellas la de Matos Marzo, del proceso de cholificación. Entonces, esos son los 4 resultados que queremos lograr en lo que es la parte teórica del curso. ¿Cómo pensamos trabajar? Estamos, por supuesto, haciendo una experimentación de esta nueva forma virtual. La idea es que yo voy a procurar que cada sesión tenga como 4 partes. La primera es una presentación a cargo mío de un PowerPoint, que lo estamos colgando, empezando por la historia de la población. En segundo lugar, haríamos algunas preguntas en torno al PowerPoint para aclarar cosas que no se han entendido. En tercer lugar, se prestaría ya sea un video o un texto que se leería en clase,
y terminaríamos la sesión, que son sesiones de 2 horas, con algunas pequeñas preguntas respecto a ese texto o al video. Yo les pido entonces, en la medida de lo posible, que asistan a los horarios de clase. Los que no puedan hacerlo por razones de conectividad van a tener eso colgado en el Paideia, pueden hacerlo después, pero sí les voy a pedir a todos que participen activamente contestando, ya sea comentarios al video o a la lectura o al PPT que voy a presentarles. Todavía no hemos definido claramente el tema de evaluación, eso lo vamos a hacer, todavía no tenemos directivas claras. Va a haber por lo menos 2 notas, una nota será un trabajo final, que esperamos sea factible hacerlo cuando se regularice esta situación, y otro factor y otra variable va a ser la participación en clase en función de las preguntas referidas a los PowerPoints y a las lecturas. ¿Okay? Rápidamente les voy a mencionar, porque nos queda poco tiempo, cuáles son los puntos del programa que contiene el curso. El punto 5 que ven ustedes en su pantalla. Primero, la introducción a la demografía, y análisis demográfico y teoría del crecimiento poblacional. Vamos a trabajar la historia de la población, la historia demográfica. Halley fue el primero que inventó las tablas de mortalidad. Malthus, vamos a dar la importancia mucho a Malthus, porque fue el primer teórico que plantea en la época, digamos, del inicio de las ciencias sociales, una teoría de población basada en la relación entre población y subsistencia. La idea no era nueva, ya Aristóteles y Confucio habían señalado que esta relación era fundamental y cómo tendría a citarse. Pero la ventaja de Malthus, o el aporte de Malthus, es que usó estadística reciente de esa época, todavía precaria, para demostrar su hipótesis, y fue un modelo que perduró en la economía clásica hasta bien entrado el siglo XX. Malthus pasa de moda, digamos así, o las teorías malthusianas de la capacidad potencial de crecimiento de la población y la aritmética de las subsistencias, por 2 razones: por la baja de la fecundidad que ocurre a partir de fines del siglo XIX en Europa y de mediados del siglo XX en América Latina, y por el incremento de la capacidad productiva. Entonces vamos a trabajar básicamente los clásicos y también lo que es la transición demográfica, que es el modelo actual que relaciona el descenso de la mortalidad como disparador del descenso de la fecundidad. El segundo gran tema del curso es el tema de la mortalidad y la transición demográfica. Les decía que antes la vida era muy corta, uno se moría de niño y no de joven. La edad más peligrosa en la vida era el primer mes de vida, y ha habido un cambio fundamental en el sentido de que uno de los indicadores sociales que más cambia entre sociedades desarrolladas y poco desarrolladas es la mortalidad infantil. Vamos a trabajar teorías de la mortalidad, la transición epidemiológica y obviamente el tema de las pandemias, que es un tema que nos debe preocupar a todos en este momento, y creo que la demografía tiene mucho que contribuir a ese tema. El tercer tema va a ser todo lo que tiene que ver con migración, movilidad y remesas sociales y territorio. Todas las hipótesis asociadas a lo que es migraciones urbano-rurales, formas de movilidad, migración internacional, que es un fenómeno importante en los años 80, y todo lo que implica para el cambio social y la modernización. El cuarto tema va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con estructura por edad y sexo de la población, las consecuencias, incluyendo la fecundidad, y el tema de envejecimiento y el bono demográfico, que es un tema que es fundamental para la sociedad peruana en este mismo momento. Finalmente vamos a trabajar los retos poblacionales del siglo XXI, qué trae al futuro de la población. El reto inmediato es el crecimiento de la población joven, el reto inmediato es el envejecimiento. Hoy ya tenemos más o menos 1.600.000 adultos mayores, vamos a tener más de 6 millones en 30 años más, el tema fundamental. Las clases mías se van a basar, como les expliqué, en presentaciones en clase con PPT, en una conversación de preguntas respecto al PPT y en un video o texto de lectura corto que se le da en clase con preguntas al respecto. La evaluación originalmente planteada, como pueden ver en el sílabus, eran 2 controles de lectura y un examen parcial. Vamos a mantener el examen parcial hacia el final del curso, pero es probable que cambiemos los controles de lectura por participación y trabajos en clase. Está el cronograma, no voy a entrar en detalle porque eso ha cambiado en función de la crisis que estamos viviendo, y tenemos una extensa bibliografía complementaria, aparte de una bibliografía específica que ya está siendo colgada en el Paideia por cada punto. Entonces, la idea es que las lecturas que están colgadas en el Paideia sean lecturas obligatorias para todos los alumnos, y las complementarias que están en la lista aquí bastante extensa, ya en función de que quieran ustedes ahondar un tema, yo estoy a su disposición para cualquier cosa. Lo que me gustaría a continuación es que ustedes ya en esta primera sesión introductoria me puedan hacer preguntas sobre el programa, el curso, las calificaciones y cualquier otra duda que puedan tener. Muchas gracias y espero vernos pronto y seguir trabajando en este contexto tan difícil al que tenemos que ponerle el mejor ánimo para que la cosa funcione bien. Gracias.